¿Vos sabías que Caperucita Roja en realidad se trata sobre el sexo y la pubertad? Porque si no se lo saben, ahora yo se los cuento. Si ya me funaron en el anterior video por decir que el escritor de La Sirenita era homosexual, no quiero creer ahora la funada que me va a venir cuando diga que esto en realidad trata de cosas muchísimo más adultas. Porque recordemos que los cuentos en sí era para enseñar a los más pequeños, sobre todo no solo a los niños, sino a los jóvenes, sobre los peligros del mundo, etcétera, etcétera. Pero en este libro, que es el psicoanálisis de los cuentos de hadas, está muy bien explicado el hecho de cómo afecta psicológicamente los cuentos a los niños y a los jóvenes durante su infancia. Hoy les voy a explicar dos versiones de La Caperucita Roja. En realidad hay muchas más versiones, pero las que tenemos constancia son la de los Grimm, los hermanos Grimm, que ya hablamos de ellos en otro video, y la de Perrault. Te juro que cada vez me estoy haciendo más fan de Perrault por todos estos cuentos. Antes de iniciar a contar el cuento, quiero aclarar que la abuela de Caperucita Roja le hizo una caperuza roja a Caperucita Roja y por eso todo el mundo le empieza a llamar Caperucita Roja. Recuerden bien el detalle de la caperuza roja. Sé que es redundante, sé que lo dice el propio título, pero recuérdenlo bien que después lo voy a explicar. No solo también tenemos que pasar por alto este detalle. En la versión de Perrault, Caperucita no es una nena de 6 años como nos tienen acostumbrados los hermanos Grimm. No. Es una nena entre los 11 y los 13 años en la pubertad. Recuerden eso bien, está en la pubertad. Y hay otras versiones en que la mina ni siquiera tiene una caperuza roja, pero en fin, ese es otro tema. La madre de Caperucita, al enterarse de que la abuela de Caperucita está enferma, le da leche y pan para que se la lleve a la casa de la abuelita al otro lado del bosque. Como es uno de los primeros viajes de Caperucita, le da reglas, como por ejemplo, no hables con extraños. ¿Y qué es lo primero que hace Caperucita Roja al llegar al bosque? Ponerse a hablar con el primer lobo que le hace caso. El lobo, al ver que Caperucita iba para casa de su abuela, la detiene y le propone una carrera, donde ella va a escoger el camino de las agujas o el camino de los alfileres. Explicaré este significado más adelante. Caperucita elige el camino de las agujas en vez del camino de los alfileres. El camino de las agujas es el más largo y el camino de los alfileres es el más corto. En otras versiones no es Caperucita quien lo elige, sino que lo elige el lobo. Redundante, continuemos. Obviamente el lobo llega primero a casa de la abuela. En la versión de los Grimm sabemos que se la come. No me miren así, mal pensados. El lobo se come a la abuela, pero ella sigue viva en su estómago. Y es ahí cuando se viste de la abuela para engañar a Caperucita y así hacer lo mismo. Pero en la versión de Perrault y en otras versiones esto es un poco distinto. Básicamente porque no se come a la abuela, sino que le saca la carne y este líquido rojo que tenemos entre las venas también. Y lo que pasa después varía un poco. En otras versiones el lobo ni siquiera se disfraza de la abuela, pero en la versión de Perrault él sí se disfraza de la abuela. Y cuando